periodismo de Vanguardia MX. Bienvenidos a Escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de vanguardia enfocados en casos de corrupción, transparencia, rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurren en Coahuila e impactan en este país. Mi nombre es Cowanin Silva y me acompañan Francisco Rodríguez y Jesús Peña, autores de la investigación La deuda de Coahuila con los adictos del cristal. Un tema del que pocos hablan, a pesar de la gravedad del problema. Paco y Peña se metieron a fondo en conversaciones con una comunidad de adictos y nos pueden explicar también cómo es que la droga se ha vuelto la protagonista en muchas calles y en muchos hogares y en los centros de rehabilitación. ¿Qué encontraron en su reporteo, Peña, Paco? Hola, Cowanin, muy buenas noches a toda la audiencia y a Chuy Peña también. Bueno, lo que encontramos son varias cuestiones, ¿no? De entrada, pues una gran obra que quedó por ahí inconclusa en la administración estatal anterior, una obra que está ligada a una expresidenta del Poder Judicial. Encontramos una omisión por parte del Estado para atender este problema de las adicciones al cristal, y encontramos historias de gente, de jóvenes y de niños que están completamente enganchados a esta droga sin que pareciera que existe una gran intención, un gran plan, un gran proyecto para tratar de prevenir de inicio, ¿no?, el tema de las adicciones y después rehabilitarlo. Pero platícame un poco, Paco, qué encontraron alrededor de este centro, porque estamos hablando de un centro de rehabilitación que se iba a construir en San Pedro de las Colonias, que pues prácticamente San Pedro era la capital de la heroína y en los últimos años pues un cementerio, ¿no? Es prácticamente una zona de fosas clandestinas. Y pues les llegaba la buena noticia de que les iban a construir un centro de rehabilitación enfocado en adicciones o pacientes que necesitaban un proceso de internamiento para recuperarse y pues de esta droga que es el cristal, que es la que está predominando. Pero platícanos por qué queda esta obra en abandono, sin inaugurarse, sin ventanas, sin techos. ¿Qué pasó? Sí, bueno, es una obra que fue concebida en la administración de Rubén Moreira. Como bien dices, Cowanin, fue pensada en un inicio para atender los altos consumos de heroína. En aquel entonces, cuando dio el anuncio de la intención, el gobernador, por ejemplo, el exalcalde de San Pedro, Juan González, pues hablaba de altas cantidades de dosis de heroína que se consumían y que se decomisaban en su momento en el municipio, ¿no? Pero como lo podrá ver la gente que lea el reportaje, pues el cristal prácticamente fue desplazando a todas las drogas, incluida la heroína en San Pedro, ¿no? Y bueno, a partir de este contexto de altos consumos de droga, hay que poner también un contexto de que estamos hablando de los episodios, digamos, que siguieron al tema de la guerra contra el narcotráfico que se vivió particularmente aquí en Coahuila, no que se haya terminado en el país, pero particularmente el punto álgido aquí en Coahuila que se vivió, digamos que eran los años posteriores, y se intentó de prevenir, pues, de alguna forma con la construcción de este centro de rehabilitación, ¿no? Este centro donde surge a partir de 2016, se empieza a construir con la intención de convertirse, pues, en el primer centro de internamiento que fuera controlado de alguna forma por el Estado, ¿no? Actualmente en Coahuila pues existen centros de rehabilitación, pero todos son particulares, ¿no? Y este centro pues estaba concebido, insisto,
para atender a todos estos adictos, ¿no? Pero con el paso del tiempo, esta obra quedó en obra negra, ¿no? Tal cual. Básicamente se tenía planeado una inversión de 24.6 millones de pesos, pero hasta el último año de la administración de Rubén Moreira, pues solo se habían invertido 9.5 millones de pesos, ¿no? Y las autoridades actuales pues desconocen y no tienen ningún plan para rescatar este centro que quedó en obra negra. Pero platícanos un poco, ¿quién es la constructora? ¿Qué constructora era la responsable de esta obra? ¿Qué relación tiene con la expresidenta del Poder Judicial? ¿Y qué te respondieron de por qué la obra no llegó a su inauguración, ¿no? Bueno, la obra, el proyecto fue asignado a la empresa Corporativo de Desarrollo y Construcción, una empresa que está situada, que fue creada en 2004, y llama la atención que cuando surge esta empresa, una de las accionistas era Miriam Cárdenas Cantú. Para la gente que no lo ubica, bueno, hay que recordar que Miriam Cárdenas Cantú fue presidenta del Poder Judicial del Estado, ¿no? El historial de la empresa, que les digo, parte a partir de 2004, Miriam Cárdenas, uno revisando el historial de la empresa, vende sus acciones, ¿no? Parte de la empresa también es de su cuñado, de apellido Mejía de la Garza, Jorge Domingo Mejía de la Garza, pero a partir de 2006, quien también aparece en escena es su esposo, Jaime Alfredo Mejía de la Garza. ¿Cómo aparece en escena? Bueno, desde el 2006 prácticamente ostenta algún tipo de poder que le fue asignado por la empresa, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de poderes distintos, ¿no? O sea, ¿cómo hay un conflicto de interés o cómo se puede argumentar un conflicto de interés de la presidenta del Poder Judicial en una licitación del estado de Coahuila cuando son poderes pues prácticamente diferentes? Bueno, la situación de inicio es que si uno sigue un poco la cronología de la empresa y de la historia de Miriam Cárdenas Cantú, ella asume el cargo como presidenta del Poder Judicial en 2016, a inicios del 2016, y es en septiembre, por ejemplo, cuando se da el fallo de la licitación donde gana la empresa que está ligada a ella, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, para empezar, en el 2016, tanto a principios como a finales, en su declaración patrimonial y de interés, la expresidenta niega que ella o un familiar, o mejor dicho, su esposo, ostente algún cargo en una sociedad u ostente algún tipo de poder en alguna empresa, ¿no? Lo cual era mentira, ¿no? Y eso es un delito, ¿no? Al menos tendría que ser un delito administrativo. ¿Qué dice la ley? Bueno, esta falsedad en la declaración por parte de la expresidenta Cárdenas Cantú se considera una falta grave de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? La cual dice que se incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, ¿no? Lo que básicamente incumple la expresidenta Miriam Cárdenas Cantú, ¿no? Porque ella niega que tanto ella o su esposo ostenten algún cargo o algún tipo de poder, ¿no? Y esas declaraciones están disponibles para quien quiera consultarlas. Nosotros inclusive en el reportaje también las ponemos a la disposición. Y en el historial de la empresa es muy claro, ¿no? Porque inclusive en las mismas informaciones de comunicación social del gobierno del estado en su momento se publicaron noticias
donde se le otorgaba algún tipo de concesión de alguna construcción a esta empresa, porque no fue la única, ¿no? Hay que decirlo. Se le asignaron más de 100 millones de pesos en contratos durante la administración de Rubén Moreira, ¿no? Fueron al menos 10 contratos que encontramos que suman 141 millones de pesos, y viene muy claramente cómo se nombra al esposo, inclusive en eventos del exgobernador Rubén Moreira, donde se le menciona como representante legal de la empresa. Bueno, y cualquiera podría decir que no tiene nada de malo, porque pues es una familia, sabemos que la familia Cárdenas es una familia pues de bastante poder adquisitivo, y que no tendría nada de malo que tuviera una constructora, que efectivamente esta constructora fuera proveedora de gobierno del estado. Sin embargo, aquí pues el tema es que, como dices tú y como descubres, ella miente, ¿no? ¿Y qué necesidad pues hay de mentir en su declaración patrimonial? En fin, pero aquí hay me parece que hay una suma de responsables, es una cadena de responsabilidades, tanto de la empresa como del secretario de Salud, como el del secretario de Obras Públicas en su momento, y del actual gobierno de pues simplemente no saber qué hacer con esta obra, ni saber dar una respuesta clara de qué fue lo que sucedió, porque pues te topaste con muchas negativas, ¿no, Paco? Sí, así es. Entrevistamos al que entonces era secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga, recientemente movido de puesto. Le preguntábamos sobre esta obra. Él tenía conocimiento que había una obra ahí, pero el argumento que dio fue que el expediente estaba cerrado, ¿no? Es decir, que no había ningún tipo de garantía o de recurso que tuviera que exigírsele a la empresa, ¿no? Pero que desconocía por qué alguna instancia, como pudiera ser la Secretaría de Salud, no hubiera solicitado la conclusión de esa obra, ¿no? Entonces, pues sí llama mucho la atención que una obra tan importante como es este centro de rehabilitación, que podría servir en estos momentos para atender a los cientos, ¿no? Al ejército de jóvenes y niños que están ahí en las calles con un problema de adicción, pues que no se esté utilizando, ¿no? Que no se tenga en estos momentos esa obra, ¿no? Una obra que está hasta el último momento a un 35% de avance. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Peña, pues, ¿por qué esta obra es tan importante, no? Poco se habla de los adictos del cristal, y Peña pues documentó realmente unas historias desesperadas sobre familias que no hayan qué hacer con sus hijos o familiares adictos, menores de edad enganchados en esta metanfetamina. Platícanos, Peña, ¿por qué es importante y por qué casi no se habla de esta droga como en su momento, o es una percepción mía, como en su momento se hablaba de muchas otras? Pues sí se habla. De hecho, pues como tú lo comentabas, Kobani, esta droga pues es lo de ahorita, es la reina de las drogas. Y lo constatamos visitando centros de rehabilitación, visitando barrios marginados, donde esta droga pues tiene mucha presencia, no nada más en adultos, sino también, y lo más lamentable, es que en niños y en adolescentes, ¿verdad? Conocimos los testimonios pues muy desgarradores de madres que no hayan qué hacer, literalmente no hayan qué hacer. Está la historia, ya la leerán en nuestro reportaje, como dice mi compañero Paco, de una señora que incluso su hijo mismo le dice que, pues, que la odia y que la va a matar, ¿verdad? Cuando él está pues en el trance de los efectos que causa esta droga, que te diré que es una droga basura, como nos comentaban funcionarios de la policía municipal,
y corroborándolo con químicos del Centro de Operaciones Estratégicas, que es el COE, a donde llevan a todos los personas que la policía encuentra en la calle, pues vendiendo, consumiendo drogas. Nos dicen que esta droga, la base con la que se fabrica es raticida, así de esas. Platicando con la médico responsable del Centro de Integración Juvenil, nos decía, yo le preguntaba que cuánto cuesta esta droga, ¿no? Dice, pues una dosis así pura, te llega a costar hasta 500 pesos, 200, 300 pesos. Le digo, pues es que mi compañero Paco y yo en los barrios nos hemos topado con que hasta 30 o 50 pesos. Dice, no, pues que tengan cuidado porque pues quién sabe qué se estarán metiendo, ¿verdad? Y bueno, te comentaba, Kuwanin, que de hecho, para dimensionar un poco esta realidad y la importancia que podría tener que esta obra se termine, y no nada más esta obra se termine, sino que se construyan más centros, porque no los hay lamentablemente. Tenemos estas estadísticas, ¿no? Que detrás de los números pues hay una historia, ¿no? Y por ejemplo en el caso del Centro de Integración Juvenil nos comentaban que el 60% de los adictos que llegan ahí en busca de ayuda pues son por cristal. Igual en los centros de rehabilitación, los llamados anexos estos de Alcohólicos Anónimos y de otros grupos, nos comentan que pues el cristal es lo de hoy, y que el 75% más o menos de la gente que llega a pedir ayuda y de sus internos pues son gente que está por consumo de cristal. Esta droga que tiene cautivos, literalmente tiene locos a los niños y a los jóvenes de colonias como Margaritas, Omega, Fresnos, 1 de Mayo, Pancho Villa, en el poniente de la ciudad sobre todo, que es un sector que está dentro de los polígonos de pobreza, que bueno, anteriormente marcaba la antes Secretaría de Desarrollo Social, pero así se le quedó, ¿verdad? Es un cinturón pues como de miseria ahí, y también un lugar donde prevalecen, más bien no donde prevalecen, sino donde abundan, donde proliferan los puntos donde venden este mureo. Oye, Peña, y bueno, pues desgraciadamente tú encuentras cómo esto está predominando sobre todo en niños y adolescentes, que eso me parece muy grave, porque narras cómo pues esta droga puede ocasionar serios daños al cerebro, ¿no? Platícanos de cómo esto está predominando en los niños. Pues nos encontramos con el caso de un centro de rehabilitación que está precisamente al poniente de la ciudad, en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez. En este centro de rehabilitación hay casos de niños de muy corta edad, 12, 13 años, 15 años, que por múltiples factores, pero sobre todo por las malas amistades, por el entorno, pues se hicieron adictos a esta droga, que nos dice el Centro de Integración Juvenil, es una droga muy adictiva. Científicamente está comprobado que en el primer consumo o en los primeros consumos tú te enganchas y ya no la puedes dejar. Entonces, te digo, en este centro de rehabilitación encontramos testimonios pues muy dramáticos de chicos y fíjate, yo pensaba que podrían ser chicos que venían de familias disfuncionales o desestructuradas, desintegradas, y no. Incluso son chicos que vienen de familias, digamos, promedio, ¿no? No son familias disfuncionales, no son familias problemáticas. Incluso muchos de ellos dicen, es que yo tenía todo en mi casa, y terminé viviendo en unas tapias, terminé viviendo en un arroyo, en la calle, en un coche descompuesto, en los coches ahí que dejan en las calles, ahí los coches abandonados, ahí me quedaba yo. Y luego, pues ya estando en las calles, yo valoré que no tenía para comer, que no tenía dónde bañarme, que ya parecía un indigente, un cadáver ambulante. Nos comentan los chicos, y te digo, no es un estereotipo, no se trata de estereotipos ni nada, es un problema que está muy generalizado en todos los sectores sociales.
No, tampoco podemos, te digo, estereotipar, decir que nada más en colonias marginadas, no. Es un problema que está generalizado y que está creciendo. En una plática que tuve, por ejemplo, hace poco, ya cuando habíamos entregado el material con la dirección para prevenir la violencia y la delincuencia, me comentaban directivos de ahí que en reuniones que han tenido es lo mismo en los 38 municipios del estado. El cristal pues ha permeado y se ha convertido pues en la droga favorita de todos ellos, y que, como dices tú, pues acarrea muchos daños a la salud, como lo mostramos en la infografía de semanario, a nivel cerebral, pues con la muerte de muchísimas, de miles, de cientos de neuronas, a nivel de pulmonar, con neumonías, a nivel de simplemente de los dientes, cómo se va desgastando del esmalte de tus dientes. Esta droga, las anfetaminas, eran utilizadas anteriormente por los nutriólogos para la cuestión esta de las dietas. Y bueno, en los efectos que ha hecho en los chicos que la usan es que pues adelgazan, bajan. Me han comentado en algunos testimonios que hasta 10 y 15 kilos en un mes. Imagínate. No, y lo Imagínate la terrible dimensión. es que tampoco tienen la certeza de lo que se están consumiendo, ¿no? No, O sea, no, bien no, te puede digo, ser raticida, bien puede ser metanfetamina, prácticamente pues es incierto. es incierto, te digo, corroborado con los ¿Y a qué químicos del grado, o COE. sea, por qué la necesidad de este centro de internamiento? O sea, ¿en qué punto tiene que estar o qué fondo tiene que tocar un paciente para necesitar internarse, para rehabilitar? Pues mira, nos comentaban los especialistas que los jóvenes que ya tienen un consumo muy crónico, ellos a fuerza tienen que estar internados, que es la mayoría, ¿verdad? Que llegan a este como fondo. Y bueno, en otras investigaciones que hemos hecho para el semanario, pues nos hemos dado cuenta cómo los centros de rehabilitación, que no están regulados por la Secretaría de Salud, que es la norma 028, pues operan como negocios que nadie regula, que yo ya estuve en uno de ellos por cuestión de un reportaje. Sí, No, Peña, para la audiencia que, bueno, pues que no lo conoce, Peña en sus hallazgos periodísticos, pues prácticamente se internó en uno de estos centros hace unos años para narrar la experiencia que estaban viviendo muchos adictos en busca de rehabilitación, pero se internó realmente en unos centros, pues, que en los que yo creo que te dejaban peor, ¿no, Peña? sí, y nadie los vigila, porque son centros donde había niños revueltos con gente mayor. Entonces es puro cuento que el Consejo Estatal de Secciones y el CONADIP vigilan y regulan, y no. Entonces es muy necesario que se le dé prioridad a esta infraestructura, aparte del tema de la prevención, ¿verdad? Que exista un centro como el de San Pedro, que se termine el centro de San Pedro, y en ciudades o municipios ya focalizados, donde esta problemática pueda ser mayor, pues que se construyan más centros, ¿verdad? Que se destinen recursos a la construcción de estos centros, porque sí, y tú lo ves en la calle, en las pláticas de camión, que yo pues todos los días lo utilizo, de gente que dice que es el cristal, y que las tienditas donde vendes cristal, nomás no digas mi nombre, pero en mi barrio, en la colonia tal, hay tienditas donde venden cristal. Y decía una de las mamás, y luego va la policía y revienta, y es como cuando matas una cucaracha y salen 1000. Entonces también está la parte como la responsabilidad de la fiscalía de pues entrar en acción con los grupos del crimen organizado o la gente que tiene este negocio de la venta de cristal, que indudablemente se ha visto muy lucrativo, sí es muy lucrativo, no es muy rentable para ellos. Bien, y sobre el tema de cómo la droga ha predominado en las calles y cómo la prevención es mínima
Paco, ¿tú qué encontraste? ¿Cuánto realmente está invirtiendo el Estado en este tema de la prevención? Yo nunca me he topado con una campaña que hable sobre el cristal o que prevenga el cristal o que reflexione en los jóvenes. Realmente no veo nada. Sí, pues realmente es muy, muy poco lo que se destina a campañas de prevención, ¿no? Ingresamos una solicitud de información a la Secretaría de Salud para cuestionar, pues básicamente cuánto es lo que han destinado desde 2007 a campañas de prevención, ¿no? Y nos encontramos, pues que realmente en 4 años se han destinado 11.971.000 pesos a este rubro de campañas contra las adicciones, ¿no? Tan solo el último año, 2020, fue apenas 1.6 millones de pesos, ¿no? 2018, 2019 Oye, fue pero lo a de ver, más. prácticamente si hacemos cuentas en decomisos son miles de millones de pesos equivalentes a los decomisos que de esta droga versus Sí. 1 millón de pesos en un año para prevención. Sí, el fiscal Gerardo Márquez menciona que ha habido aseguramientos de droga valuados en miles de millones de pesos, ¿no? Él inclusive en entrevista a mi compañero Jesús Peña le refiere que se estima en 5.000 millones de pesos en dosis de cristal. Entonces, pues sí resulta muy contrastante la cifra que digamos está circulando en las calles de nuestro estado con lo que el gobierno del estado está destinando a rubros de prevención o de combate a las adicciones, ¿no? Yo daba por el ejemplo de lo que se destina a las campañas para adicciones, ¿no? Pero ¿cuánto destina, por ejemplo, el gobierno del estado a los UNEM CAPA, ¿no? Estos centros para las adicciones que no son centros de internamiento propios, ¿no? Pero son centros a los que puede llegar una persona más con fines de prevención. Bueno, pues tampoco es mucho el recurso, ¿no? Realmente de 2017 a 2021 se han recibido recursos por poco más de 21 millones de pesos, ¿no? Esta cifra, ¿cuánto es? Pues es apenas el 0.5% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud. Oye, Paco, y platícanos un poco, ¿en qué consiste esta atención que dan estos centros? Porque, bueno, quienes hemos estado cerca de personas que son adictas, sabemos que pues cuando la adicción es tan grave o tan delicada como la de esta droga, es una terapia a la semana o una terapia cada 15 días realmente no te va a rehabilitar. ¿En qué consisten las terapias a las que hoy tiene acceso un ciudadano que no tiene recursos para pagar un centro privado? Bueno, de entrada, las atenciones, por ejemplo, en estos UNEM CAPA no tienen esta capacidad para atender este tipo de enfermedades, ¿no? Son más que nada atenciones de carácter preventivo, inclusive la misma jefa de la jurisdicción sanitaria número 7 que abarca municipios como Francisco y Madero y San Pedro, pues mencionaba que no, que cuando llega un caso, por ejemplo, de un adicto al cristal con un proceso ya agudo de intoxicación, con un daño cerebral, pues tienen que enviarlos a ya sea Francisco Madero, a Torreón o inclusive al centro psiquiátrico en la ciudad de Parras, ¿no? Porque lo que nos platicaron algunos especialistas, ¿no? Algunos directores de centros de rehabilitación, es que pues realmente es imposible que una persona pueda salir adelante, ojo, no curarse, salir un poco más o menos adelante con una terapia de poco tiempo, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, la directora de la institución Luz de Vida en Torreón, Sandra Cecilia Venegas, que esta institución es uno de los 3 reconocidos por la CONADIC, que en su caso, pues los enfermos que llegan llevan ya hasta 7 meses de contacto con esta droga y ya
ingresan con un trastorno de tipo patológico, ¿no? Y en ese sentido, pues las terapias incluyen un proceso mucho más profundo que puede durar inclusive hasta más de un año. Y luego, Kowani, si me permites, para acabarla de raspar, el Centro de Integración Juvenil, que cuenta con una unidad de atención ubicada en el municipio de García, Nuevo León, a causa de la pandemia, está trabajando nada más al 30%. Y tú, pues, cuando te lo comentamos, me acuerdo que te quedaste muy sorprendido y dijiste, ¿a dónde van los demás? ¿A dónde van los demás, verdad? ¿Dónde están ellos atendiéndose? Entonces, vuelvo a reiterar, por eso la necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto sobre el tema de crear nuevos centros, ¿verdad? Que brinden una atención integral a esos pacientes, como comenta mi compañero Paco, crónicos, esos pacientes agudos, que incluso en un gran porcentaje tienen un pronóstico muy reservado, como nos comentaban los directivos de los centros de integración juvenil, ¿verdad? No totalmente se restablecen, porque como te digo, es una droga que causa un daño neuronal pues muy considerable, ¿verdad? Entonces, de ahí también la necesidad de que pues ponga ojo el gobierno en esta situación. Y no te lo digo yo, te lo dicen las madres desesperadas que encontramos en las colonias. Dicen, es que ya necesitamos que alguien nos ayude porque pues mi hijo está muy mal, yo no duermo, estoy enferma por culpa de él, que dice, mamá, yo me voy a seguir drogando porque todavía no lleno. Y pues otros tintes dramáticos que encontramos en las historias. Qué impotencia, de verdad. Les agradecemos muchísimo esta investigación, realmente todo el tiempo que invirtieron y bueno, pues todos los pasos que fueron dando y la información que fueron encontrando. Y bueno, pues esperamos que las autoridades retomen este proyecto, pero también sancionen si hay que sancionar a quienes fueron omisos ante esta obra. Y pues los invito a darnos una conclusión de cierre. Empezamos contigo, Paco. ¿Con qué nos vamos luego de que hiciste esta investigación? Bueno, yo creo serían distintos temas, ¿no? Está la cuestión del centro de rehabilitación que quedó inconcluso y donde no hay responsables y no hay ninguna información sobre ello y donde tendría que haber una sanción de entrada a la expresidenta del Poder Judicial por haber mentido. Ya lo comentamos, es una falta que se considera grave. En ese sentido, tendríamos que partir de, si tenemos un Estado de Derecho, pues de que haya una sanción a la expresidenta, ¿no? Y con todo el tema de la enfermedad, de la adicción al cristal, pues que fue un tema, y lo mencionamos en el reportaje, que se alertó desde hace por lo menos 5 años, ¿no? ¿Quiénes lo alertaron? Los directores y directoras de centros de rehabilitación que, por cierto, o no reciben o reciben muy escaso recurso por parte de gobiernos, ¿no? Y esas personas fueron los que alertaron de esta situación que se estaba empezando a vivir hace 5 años, ¿no? Damos ahí la cifra del Centro de Integración Juvenil, tanto de Saltillo como de Torreón, donde hace 5 años, pues el consumo de cristal era mínimo, y 5 años después, ellos lo fueron informando gradualmente cada año. 5 años después, pues ya supera más del 50% en sus atenciones, ¿no? Y eso me parece que refleja la omisión, los oídos sordos que ha tenido durante estos años el gobierno en la atención a este problema, a esta adicción. Y pues que sirva, ¿no? De alguna forma este reportaje para jalarle las orejas de alguna forma a las instituciones gubernamentales y que pues entiendan que es un problema que nos está afectando a todos como sociedad. Peña, ¿con qué nos vamos? Pues yo me quedo con las historias tan impactantes, tan tristes,
tan lamentables que en nuestro recorrido por la ciudad nos encontramos, mi compañero Paco y yo, de esos niños, ¿no? Por ejemplo, nos comentaba un especialista de esos niños, de esos jóvenes que no son el futuro del país, ahorita son el presente, ¿verdad? Y hay que atenderlos. Hay que atenderlos, pues en este tema precisamente de las adicciones, porque no hay alternativas, y me quedo también pues con esos esfuerzos mínimos, ¿no? De prevención que realizan las policías y los institutos de juventud, de ir a las celdas municipales, a darles una platiquita y a los niños que cayeron por ellos, les llaman por tóxicos, ¿no? Y pues son, te digo, pequeños esfuerzos que creo que abonan muy poco, porque el gobierno puede hacer más, ¿verdad? Que ir y dar una charla a la cárcel y decirles, no, es que mira esta droga, pero pues vuelven a caer, vuelven a reincidir, y ellos mismos te platican, los funcionarios de la policía municipal y del resto de las policías, dicen, no, pues aquí tenemos un chico que tiene 32 ingresos a la policía, él tiene apenas 16 años y desde los 13 empezó a caer, y últimamente por consumo de cristal, pero pues a nadie le importa, como después platicaba yo con un criminólogo y dice, a nadie le importan esos niños que andan de viciosos y que andan de borrachos, pero te deben importar porque finalmente pues representan un problema para ti, para la sociedad. Entonces tú debes de poner ahí la lupa, ¿verdad? Y pues aventarle los recursos que sean necesarios, tanto a la prevención como ya a la atención y el tratamiento de esta población, pues digamos que ahorita está como vulnerable por el tema del cristal. La droga que tiene cautivados y que tiene locos, pues a los jóvenes, a los niños de las colonias de Coahuila. Y bueno, realmente es bien importante lo que dices porque no todo está tan mal. Sí hay gente y hay un ejército de gente luchando contra esta droga y haciendo trabajos muy particulares, tanto desde de organizaciones civiles como dentro del mismo gobierno, trabajadoras sociales, doctores, en fin, terapeutas. No todo está tan mal, pero realmente la realidad demanda mucho más. Les agradecemos muchísimo a Paco y a Peña por esta investigación y los invitamos a seguir las investigaciones de Semanario en semanario.vanguardia.com.mx y suscribirse a nuestro canal de YouTube en Vanguardia, a nuestro canal de Spotify en Vanguardia, y a seguir puntualmente estas investigaciones que de verdad, pues pocos periódicos a nivel nacional tienen el lujo de tener una unidad investigativa como la tiene Vanguardia a través del semanario, y pues qué mejor que compartirlo con todos ustedes para estar hablando de lo que nosotros creemos que es importante. Muchas gracias. Escrutinio, un podcast de periodismo de Vanguardia MX.